Bien, hoy vamos a comenzar entonces con el problema número 12, el cual dice que una bala de 5 gramos se mueve con una rapidez inicial de 400 metros sobre segundo. Se dispara y pasa a través de un bloque de 1 kilogramo, como se muestra en esta figura. El bloque inicialmente está en reposo y sobre una superficie horizontal sin fricción. Se conecta a un resorte con una constante de fuerza de 900 Nm. El bloque se mueve 5 centímetros hacia la derecha después del impacto. Encontremos entonces, dice literal A, rapidez con que la bala sale del bloque, y B, la energía mecánica que se convierte en energía interna en la colisión. Ok, este problema en realidad sí es un poco más complejo que otros que se ha colocado, entonces necesito que quede súper claro cuáles van a ser como las diferentes etapas para analizar. Porque en la realidad esto obviamente es un ejemplo de colisión debido a que el proyectil, en este caso la bala, choca con el bloque número 2, el bloque que está aquí en reposo. Lo que sucede es que, claro, tenemos un resorte, tenemos que esto se mueve un poquito para acá y esa es la parte como que lo vuelve más complejo. Entonces, hay que considerar que la colisión como tal es una etapa de todo el problema y es la etapa como principal que es lo que queremos analizar, porque necesitamos encontrar la rapidez con que la bala sale. Obviamente sale después de la colisión. Ahora, primero, ¿qué tenemos que considerar al momento de ver esto de las colisiones? ¿Qué tipo de colisión es? Ahora, ¿qué tipo de colisión sería? Recuerden que tenemos elástica, inelástica, perfectamente inelástica. Piensen cuál de esas tres quedarían y nos vamos a dar cuenta que acá el tipo de colisión sería colisión inelástica. Descartamos primero, creo que como les mencionaba en otro programa, la más fácil de determinar es la perfectamente inelástica. Quedan unidos. En este caso, pues vemos de que la bala la atraviesa. Ya está el dibujito, parece que está después. Entonces, no quedan unidos, no puede ser perfectamente inelástica. Entonces nos quedaría dos opciones, ¿verdad? Inelástica o elástica. La característica de una colisión elástica es de que la energía también se conserva. Ahora, ¿cómo puedo determinar eso? Bueno, en un caso como este, en el cual la bala atraviesa el bloque, sabemos de que entonces al atravesarlo va a existir fuerzas de fricción por el hecho de pasar entre el bloque. Y esto obviamente ocasionaría que exista pérdida de energía. ¿De acuerdo? Entonces, si hay pérdida de energía y si no que se hagan unidos, por descarte, podemos decir, "Hey, esta es una colisión inelástica solamente". ¿Qué nos lleva a eso? Bueno, si es una colisión inelástica, ¿qué ecuación podemos utilizar? Simplemente la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Entonces, de nuevo, volvemos y partimos de esta ecuacióncita, que ahora mi sistema estaría formado todo esto que vemos en la imagen, sería la cantidad de movimiento total inicial igual a la final. Ahora bien, comenzamos entonces. Voy a analizar esto partiendo como la masa 1 le voy a colocar a la bala y la masa 2 al bloque, para no tener que poner diferentes subíndices, ¿verdad? Masa 1 para nosotros va a ser la bala y masa 2 el bloque. Y planteamos la ecuación. La ecuación, de nuevo, cantidad de movimiento lineal de la bala más la del bloque, masa por velocidad, y eso es igual la cantidad de movimiento final de la bala y la cantidad de movimiento final del bloque. Ahora, ¿quién es inicial o final? Esa es la parte aquí como importante, porque nosotros vemos el dibujo y decimos, bueno, al inicio está de esta forma y al final está así, como ya el bloque está unido. Pero eso hay que tener mucho cuidado porque la colisión como tal la vamos a estar entendiendo que sucede en esta zona. O sea, es justamente acá. Y por lo tanto, la bala cuando la atraviesa, recuerden que la bala viene súper rápido. Vamos entonces a considerar de que este grosor que muestra acá el bloque es despreciable y que la bala en la realidad lo atraviesa rápidamente y por lo tanto cuando la bala sale siempre se encuentra en esta misma altura, digámoslo así, en esta misma distancia. Aquí es donde la bala sale, ¿sí? Y a eso es lo que nos referimos como el punto final. O sea que el final no es cuando está el bloque que ya se ha movido estos 5 centímetros, decía. No es ahí, es siempre cuando está en esta parte que estoy señalando ahorita, ¿de acuerdo?
Eso es lo importante acá, porque uno podría pensar qué sucede hasta que viene aquí y que el resorte se ha comprimido. Pero la colisión se da en un instante, súper rápida, y entonces se sucede en la misma posición en la cual estaba señalando ahorita. Entonces, inicial, la entendemos cuando la bala está justo antes de llegar a colisionar y la final es justamente cuando sale y que todavía el bloque se encuentra en esta posición. ¿De acuerdo? Claro, posteriormente a la colisión, ya cuando la bala ha pasado por acá, es donde entonces el bloque viene y se va a avanzar estos 5 centímetros, que ya es la distancia de aquí hasta acá. Pero eso sucede después de que la bala lo ha atravesado, ¿de acuerdo? Esa es la parte entonces que hay que tomar mucho cuidado. Ahora, analicémoslo entonces de esa forma. Si lo consideramos con el punto final, como el que acabo de mencionar, pues, bueno, podríamos inclusive de aquí, si se fijan con esta ecuación, ya podríamos venir y plantear eh, que la velocidad 2 inicial es 0, ¿verdad? Porque recuerden que al inicio estaba en reposo. Bloque 2 es el de masa 2. Esto se encuentra en reposo, se vuelve 0. Y podríamos ya despejar la velocidad 1 final, que es la que queremos, la velocidad de la bala. Ahora nos topamos con algo. Todos estos datos ya lo conozco, las masas, la velocidad 1 inicial. ¿Cuál es la incógnita acá que me evita que calcule directamente la velocidad de la bala? Esta. ¿Cuánto vale la velocidad 2 final? ¿A qué nos referimos con esa velocidad de final? Como les mencionaba, la velocidad 2 final es justamente la que tiene después de la colisión. Claramente, cuando la bala lo atraviesa, le transfiere cierta energía cinética y hace que el bloque se mueva. Pues bueno, ¿con qué velocidad se mueve? Antes de venir y comprimir resorte. Eso es lo que nos hace falta averiguar antes de venir a calcular la velocidad final de la bala. Entonces, bueno, habría que ver cómo podemos calcularlo. ¿Qué podemos hacer para calcular esto? Ahí entonces entramos en una segunda etapa. La segunda etapa acá consistiría, permítame acá, en poder calcular la velocidad en ese bloque. ¿Qué conceptos conocemos? Bueno, ahorita entendámoslo bien, por favor, que vamos a canalizar lo que sucede después de la colisión. ¿Ok? ¿Y qué sucedía después de la colisión? Bueno, que la bala ya pasó, ya lo atravesó, ya se fue a saber a dónde. Y quiero analizar entonces hoy simplemente el bloque. El bloque es el que se encuentra conectado con el resorte. Por lo tanto, ahorita olvidémonos aquí de la bala. La bala ya la atravesó. Y voy a considerar entonces como un punto A eh, este punto de acá, cuando el bloque estaba en esta posición. Y el bloque B cuando llegó a comprimir esos 5 centímetros. Y voy a analizar qué sucede en ese tramo. ¿Qué le pasó al bloque, al sistema conformado por el bloque y el resorte cuando el bloque vino desde A hacia B? Repito, ahorita la bala ya no nos interesa. La bala aquí en esta posición lo atravesó, siguió su camino y el que dejó simplemente al bloque moviéndose hasta comprimir resorte. Entonces mi sistema está solo formado por el bloque y el resorte. ¿Qué puedo conocer aquí? Bueno, que este sistema en la realidad es un sistema aislado donde solo existen fuerzas conservativas. Porque recuerden que cuando ya se mueve aquí para acá, decía el problema, en la superficie no hay fricción. Entonces, si no hay fricción, ¿qué conocemos de un sistema aislado donde no hay fricción? Que la energía mecánica se conserva. Así que planteamos la conservación. La conservación de la energía para este caso, repito, el inicial estoy hablando del punto A, donde recién se empieza a mover el bloque, y el punto B cuando ya se ha comprimido el resorte. Y calculamos entonces, sabemos que la energía mecánica va a ser la suma de la energía cinética más la potencial. Fíjense, yo aquí ya le pongo ya la elástica, porque sabemos de que aquí no existen cambios de altura, así que obviamente la gravitatoria, pues no va a estorbar ahorita, ¿verdad? Así que solo enfocamos en la elástica, en la cinética, igual la final. Y comenzamos. En el punto A, ¿qué energías tiene este sistema al inicio? Como estamos basándonos justamente después de la colisión, el bloque, recuerden, ya había ganado energía cinética y se comenzó a mover. Por lo tanto, energía cinética inicial sí existe, que es la del bloque. De hecho, es la que necesito para calcular la rapidez. Luego,
energía potencial inicial. Cuando recién se empieza a mover el bloque, el resorte estaba como en esta posición. Prácticamente el resorte está en su elongación natural. ¿Qué significa eso? De que no existe energía potencial elástica al inicio. Luego, ¿qué pasa al final? Al final ya estamos hablando en el punto B, cuando ya se comprimió, ya avanzó estos 5 centímetros. Y tenemos de que cuando llega y se queda momentáneamente en reposo, significa que el bloque perdió su energía cinética y entonces vale cero. Pero claro, elástica ahora sí existe porque ya se ha comprimido estos 5 centímetros. Entonces la ecuación me queda simplemente que la energía cinética del bloque se convierte completamente en la energía potencial elástica de resorte. Al sustituir, sabemos energía cinética, 1 medio de la masa a la rapidez al cuadrado, la energía elástica, 1 medio de la constante por el x al cuadrado. El x, recordemos, es la distancia que se comprime o se estira el resorte. En ese caso se está comprimiendo. Y si nos fijamos, al hacer esta igualación, podemos ya venir y despejar la rapidez. Calculamos ahí la rapidez, tenemos ya la constante, los 5 centímetros que se comprimió, la masa del bloque y calculamos entonces la rapidez del bloque. Estos 1.5 metros sobre segundo, recuerden, es la rapidez que tiene el bloque justamente después de que la bala lo atravesó. Es cuando estoy aquí en la posición A, que se empieza a mover para empujar el resorte. Esa es la velocidad que teníamos y esa es de hecho la que nos hacía falta en la ecuación anterior. Por lo tanto, si ya conocemos esa rapidez mediante la conservación de energía, podemos regresar otra vez a nuestra ecuación que habíamos obtenido debido a la cantidad de movimiento lineal y ya la podemos sustituir. Sustituyamos entonces la masa 1, los 5 gramos, obviamente la pasamos a kilogramos, ¿verdad? Por el SI, la rapidez inicial de la bala, 400 metros por segundo, la masa del bloque de la bala y aquí está hoy la rapidez que tiene el bloque justo después de la colisión, los 1.5. Y tenemos entonces ya la rapidez de la bala justo después de la colisión, que son 100 metros sobre segundo. Entonces, en esta, repito, vean las diferentes etapas. Esa es la parte más, como le digo, de cuidado. Considerar que esto que tengo yo ahorita es el análisis de la colisión, pero la conservación de la energía se hizo para una etapa posterior a la colisión. Porque alguno podría llegar a confundir y decir, bueno, dije al inicio que era una colisión elástica, perdón, inelástica. Y en las inelásticas no se conserva la energía. ¿Por qué ocupé la conservación? Bueno, porque no estamos hablando que la energía se conserva durante la colisión. Ahí hubo pérdidas. De hecho, eso es lo que vamos a calcular en el literal B. ¿Cuánta de esa energía mecánica se convirtió en energía interna? La energía mecánica se perdió, o sea, se transformó. Pero la conservación que analizamos en el punto anterior, en la lámina anterior, es lo que sucede después de la colisión. Eso, por favor, véanlo claramente, que son etapas diferentes para no mezclar estos conceptos. Terminemos entonces con el literal B. Como les decía, es el cálculo de la energía mecánica que se va a convertir en energía interna de la colisión. Ahí claramente sí hubo pérdida, ¿verdad? Cuando pasa la bala atravesando el bloque, va a haber fricción, ambas superficies se van a calentar, o sea, el bloque, la bala se calientan y eso es como el efecto que vemos de la energía interna. Entonces, ¿qué podemos calcular? Bueno, sabemos de que la energía mecánica se conservara, ¿verdad? Si no hubiera ese cambio de energía interna. ¿Cómo calculamos cuánta energía mecánica se transformó? Calculando el cambio que hubo en energía mecánica. Es decir, necesito ver cuánta energía mecánica hubo después de la colisión versus cuál era la que estaba antes de la colisión. Aquí me parece que hay un error. Este es inicial, ¿verdad? Es final menos inicial. Este sí debe ser inicial. ¿Ok? Entonces, bien, calculamos. La energía mecánica, de nuevo, sabemos que es la energía cinética y la potencial final. La mecánica inicial sería la cinética y la potencial final. Inicial, perdón. Y ya podríamos calcular. Repito, esto lo voy a calcular para la colisión. Es decir, ahorita lo de resorte no me interesa. Estoy manejándolo justamente antes de la colisión, justamente después. Por lo tanto, teníamos que la elástica final, sabemos de que cuando estoy hablando justamente en esta posición,
el resorte todavía no se ha comprimido y por eso teníamos de que la energía potencial elástica era cero. Ahora, ¿qué pasa al inicio? Bueno, al inicio tampoco el resorte estaba comprimido ni estirado, así que también es cero. O sea que el cambio que vemos es simplemente en energías cinéticas. La energía cinética final está dada por ambas. Recuerden que aquí mi sistema está formado para esta situación, como es de la colisión, quien colisiona es la bala y el bloque. Así que cuando aquí se menciona energía cinética, es del sistema formado por ambas. Por eso se suman ambas. ¿Ok? No es de uno solo, ni de la bala ni del bloque, de ambas. Entonces se suma la cinética de la bala, la cinética del bloque. Al inicio, claro, al inicio sí solo había cinética de la bala porque el bloque estaba en reposo. Y ya con ese delta, pues ya podríamos conocer cuánta de esa energía mecánica se transformó. Sustituyamos aquí los valores. Tenemos los datos que, bueno, ya obtuvimos la velocidad, la rapidez final de la bala, ¿verdad? Los demás datos ya los conocíamos y tenemos este. Obviamente esto me tiene que dar negativo porque recuerden que ese delta negativo representa que hubo una disminución. Antes tenía más energía mecánica que lo que tiene después. Y esa diferencia es justamente lo que se convirtió. O sea, me da menos 376 porque es lo que se cambió de energía mecánica, pero entonces entendemos de que esa es justamente la energía que se convirtió en energía interna durante la colisión. Y así finalizaría entonces este problema. Por favor, revisen bien este problema. Puede ser que al inicio sea un poco confuso. Vean cómo repito las etapas, vean. Y muchos de este tipo de problemas de colisiones se trabajan así. Es decir, la colisión es solo una parte de análisis, pero que hay que analizar ya sea qué pasó mucho antes de la colisión o mucho después de la colisión. Es decir, qué pasa con los datos que van a permitir analizar la colisión. Recuerden que una colisión es en un instante, pero lo que sucede tiempo después o tiempo antes se puede analizar con otros conceptos que ustedes ya han visto. Para este ejemplo, nosotros utilizamos conservación de energía para analizar esta parte de acá. Puede ser que en otro problema se utilice cinemática o cualquier otro tema antes de venir y poder solucionar con la colisión. Así que cualquier duda, recuerden siempre consultar con sus docentes, colocarlo en el foro o por cualquier otros medios. Muchas gracias.